algunos lo conocen de tiempo, otros no lo conocen y algunos llegaron a conocer a Aarón a través de las últimas semanas mientras estuvimos orando por la situación que su familia está enfrentando. Entonces, sin más preámbulo, Aarón es un amigo de hace ya algunos años, de esas amistades que no sabemos ni cómo empezó, y riéndonos esta mañana, nuestra amistad fue muy curiosa. Nos conocimos por teléfono y él vive en Obregón y yo vivo en Los Mochis y nos fuimos a conocer al aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Y la única seña que yo sabía, ya no recuerdo ni cómo, fue por mensajes y por ahí nos contactamos, y yo dije, bueno, el lugar más seguro para encontrar pues el café. Y yo le dije, no un café, y le dije, ¿cuál café? Y recuerdo que cuando supe que era él es porque lo vi con 1 o 2 libros en la mano. Entonces nos han unido los libros y nos ha separado el café, porque yo tomo café y él no toma café, pero ese pecado espero que el Señor lo perdone. Entonces vamos a recibir la palabra de Dios esta noche, y gracias, Aarón, por estar con nosotros. Gracias, Pedro. Buenas noches, hermanos. Es un privilegio siempre poder compartir la palabra de Dios con mis hermanos, y sobre todo es un privilegio estar con ustedes. Y quiero darle las gracias porque en todos los lugares que he estado, ya sea desde que estaba en la relación con el fallecimiento de mi esposa, le daba las gracias al doctor, le daba las gracias a mis amigos, le daba las gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, y la gente me miraba como, están dando gracias a esta persona, que realmente le estamos agradecidos de la maravillosa mano de Dios, ¿verdad? ¿Cierto? Que Dios es soberano y es tan bueno con nosotros. Y yo quisiera darle las gracias a ustedes por estar orando por nosotros en el tiempo que estuvieron orando, y también para que sirva de motivación y consuelo para ustedes. Es que Dios escucha nuestras oraciones, no porque no haya habido sanidad en la vida de Grisel y mi hija, no quiere decir que Dios no actúa. Dios actúa, pero no de acuerdo a nuestra voluntad ni de acuerdo a nuestros propósitos. Es tan sabio Dios, ¿verdad?, para actuar de la manera que da. Entonces, hermanos, sigamos orando, sigamos pidiendo a Dios, porque el Dios que tenemos es un Dios que escucha nuestras oraciones. Amén. Bueno, pues el tema que voy a tratar se llama Viviendo por fe en la gracia futura. Y quiero que me acompañen con su Biblia, por favor, al libro de Proverbios, en el capítulo 3, el verso 5 y verso 6. Son versículos muy conocidos por nosotros, y es muy importante esos versículos para mi vida. Ha sido muy importante en este tiempo que hemos estado pasando como familia, como ministerio, también en la congregación, pero sobre todo me ha servido para poder establecer en los momentos claros que he tenido y duros, también difíciles que he tenido a pasar de estos 2 meses, porque la gente, cuando les digo que han sido solamente 2 meses cuando falleció mi esposa, pues la gente se queda porque no puede ser posible eso. O sea, estaría yo loco, me hubiera suicidado, no hubiera pasado, no dicen las personas. Pero nosotros tenemos que tener bien en claro dónde está anclada nuestra fe, nuestra confianza, nuestra certeza, nuestra seguridad, que está anclada siempre en la palabra de Dios. Por eso vamos a ver el libro de Proverbios, en el capítulo 3, y dice lo siguiente: dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Lo primero que vamos a ver en este pasaje, vamos a ver 3 cosas, y lo primero que vamos a ver es que el Señor nos pide que confiemos en Dios de todo nuestro corazón. Hoy en día es algo muy difícil poder tener la confianza en una persona, en una institución, incluso el gobierno. Nos piden hoy en día que de alguna manera establecemos una confianza, pero es muy difícil porque la gente no cree en el gobierno, no cree en la sociedad y no cree en otras personas por el historial que tienen. Incluso cuando uno va a pedir un trabajo, haces un
una petición de trabajo y te hacen una encuesta, una pregunta y te dicen ¿cuántos trabajos has tenido? No, pues he tenido como 5 trabajos, pero en un mes. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona dice, no, pues esa no es digna de confianza, no la puedo poner a trabajar. Un matrimonio, por ejemplo, los jóvenes que quieran casarse, aunque decimos difícilmente se casan de buenas a primeras porque sí lo saben, la relación entre ellos debe de ser de mutua confianza, porque si no, pueden llegar a un matrimonio, pero no se establece un cimiento sólido para que ellos puedan establecer lo que se llama la familia. Entonces, si en nuestra sociedad, si en nuestro vínculo que nos movemos alrededor es importante la confianza, cuando más en las cosas de Dios. Nosotros estamos relacionándonos con Dios y realmente debemos de hacernos algunas preguntas muy importantes. ¿Realmente nosotros confiamos en Dios sin importar lo que venga, sea bueno o sea malo? Porque hay personas que empiezan como una carrera de 100 metros, ¿no? Las carreras de 100 metros son de arranque y terminan la carrera con 100 metros y ya soy cristiano, ya deja de congregarse, ya deja de leer, deja de ayunar, deja de buscar a Dios, pero se corrió nada más 100 metros. Pero la Biblia describe que la vida del cristiano es una vida de maratón, es una carrera de maratón, en la cual estamos corriendo y hay obstáculos, hay vallas, hay situaciones. Sin embargo, aquí lo que cuenta es la perseverancia, la confianza, es la fe que uno tiene. De hecho, ustedes deben de saber de eso porque tuvieron un campamento, ¿verdad? Y dice, puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? Pero como dice antes, corramos con paciencia, porque a veces somos muy desesperados, porque queremos ver resultados muy rápido. Y la obra de Dios, el Espíritu de Dios en nuestra vida, es una obra progresiva, es una obra despacito, no a la manera nuestra, pero sí Dios está haciendo su obra en nosotros. A veces cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y muchas veces no nos damos cuenta, pero los que están a nuestro alrededor se dan cuenta de cómo Dios ha estado cambiando y transformando nuestra vida. ¿Sí o no es cierto eso? A veces antes decían muchas malas palabras, pero ahora ya no. Antes me enojaba por cualquier cosa, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo su obra poderosa y maravillosa en nuestras vidas. Entonces, ¿realmente usted confía en Dios sin importar lo que venga, sea bueno, sea malo? No importa lo que tenga que afrontar, confía realmente en el Señor, pase lo que pase, en otras palabras. En los momentos difíciles solamente podemos ver en qué está hecha nuestra vida, de qué hemos construido. Jesús hablaba en Mateo 7, un pasaje muy conocido de los hombres que construyeron su casa, uno sobre la arena y otro sobre la roca, y que vinieron las mismas situaciones a las dos casas, pero solamente una prevaleció. Hermano, lo que estemos inventando nosotros en nuestra vida realmente va a prevalecer en los momentos difíciles, en los momentos oscuros. Por eso es muy importante que nosotros tengamos cimientos bien establecidos en la palabra de Dios, para que cuando vengan esos días, cuando vendrán esos días malos, Jesús dio muchas promesas, pero también dijo que en el mundo tendrán aflicciones, ¿verdad? Es una promesa de Dios, pocas veces la reclamamos, ¿verdad? Estamos siempre reclamando por todo, pero eso no lo reclamamos, ¿verdad? Porque no quisiéramos pasar por aflicciones, pero vamos a pasar por aflicciones. Pero ¿qué dice después? Pero confíen en mí, yo he vencido. Eso es lo que nos da seguridad a nosotros para saber que vamos a pasar y vencer cada una de las aflicciones. Entonces, nosotros obedecemos las enseñanzas de Jesús por fe en la gracia futura y nos aferramos a esas promesas que están en la palabra de Dios. Muchas personas no conocen a Dios, dicen que tienen una experiencia con Dios, ganan la congregación, traen la Biblia bajo el brazo, pero no conocen a Dios de la palabra, o sea, no conocen la palabra de Dios, no conocen el carácter de Dios. Una de las cosas que me ha servido durante estos 2 meses a mí, en lo personal puedo decirles que me ha ayudado mucho meditar sobre los atributos de Dios, que Dios es santo, que Dios es omnipotente, y cada uno del carácter de Dios, los nombres de Dios, ha
sido de un bálsamo para mi vida, saber que Él tiene todo, que controla todo y que Él tiene todo bajo su control. Es tan maravilloso, hermano, que cuando conocemos a este Dios de la palabra, nuestras vidas empiezan a cambiar y a ser transformadas por Dios, por su palabra. No es algo religioso, sino algo vivencial para nuestras vidas. Y por eso necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos conocer al Señor. Y Dios, a través de su palabra, nos da como una cuota inicial, nos da su Espíritu Santo para que nosotros empecemos a caminar en una vida que le pueda agradar a Él. Algo muy importante de eso es la gratitud. Por eso yo estoy diciendo que la gratitud es muy importante, y le damos gracias a todos, pero sobre todo le doy gracias a Dios por el tiempo que nos prestamos. Le doy gracias a Dios por la gracia que Dios ha tenido conmigo en el pasado, porque me ha sostenido y me sigue sosteniendo y me seguirá sosteniendo más adelante. Llegamos ahí con el doctor en una de las ocasiones cuando mi esposa pues, ya había fallecido, me tuve que hacer un exudado de la garganta y me hicieron una prueba para ver si tenían también el virus de la influenza, y ya cuando me llega el resultado la doctora estaba como asombrada y me dice: muchacho, pues tú también tenías el virus, el HIV, pero lo que yo no logro comprender, me dice, es cómo a ti no te afecta. Y yo dije, pues es la pura misericordia de Dios. Y la verdad es que si uno está vivo y mi hijo está vivo, es por la pura misericordia de Dios. De hecho, me acabo de decir que si ustedes están vivos, es por la pura misericordia de Dios. Es una realidad. Entonces, vemos que esos pequeños, a lo mejor pequeños detalles o grandes detalles, nos sirven a nosotros para poder darle gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Salmos 77:11 nos dice: me acordaré de las obras del Señor, sí haré yo memoria de tus maravillas. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener gratitud por las cosas que Dios ha hecho en el pasado, enviamos un mensaje de que Dios es sumamente supremo y que es digno de confianza para el futuro. Estamos diciendo a las personas que Dios, así como nos ha sostenido en el pasado, sigue sosteniéndonos hoy en día y nos seguirá sosteniendo para lo que viene más adelante. Solamente si nosotros confiamos en la gracia de Dios, podremos tener un muy buen futuro. El día jueves, el día de ayer, estaba hablando de la casa de la República. Te digo que en la colonia, un camión, un accidente, la mamá traía a su niña de 1 año y medio, se le soltó y un camión apenas iba a avanzar, resulta que pues, la atropelló, falleció la niña de 1 año y medio. Un momento de dolor, un momento trágico muy fuerte. Y el día de ayer me hablaron y me dijeron que se podía estar en el funeral y poder hablar con ellos. Y estuve diciéndoles ahí a la mamá, a la familia, a los amigos que estuvieron ahí, que solamente Dios podía darles consuelo a ellos, que solamente Dios podía darles a ellos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Para nosotros es muy trágico, como lo que nos sucedió a nosotros, parece una tragedia, pero en medio de la tragedia, Dios da la respuesta necesaria para nuestras vidas. Y es tan maravilloso como Dios puede traer ese consuelo para nuestras vidas. Yo creo que sí, es algo que debemos de maravillarnos, ¿verdad? Que como en los momentos oscuros y en los momentos difíciles, Dios puede traer eso para nosotros. Si vamos a ver en el Antiguo Testamento algunos ejemplos de personas que no miraron hacia atrás, que no reconocieron la gracia que los fortalecía para poder avanzar hacia lo que venía más adelante. En el libro de Jueces, después de la muerte de Gedeón, en el capítulo 8, verso 33 y verso 34, nos dice lo siguiente: en cuanto murió Gedeón, los israelitas volvieron a constituirse ante los ídolos de Baal
eligieron a Baal como su Dios y se olvidaron del Señor su Dios, que los había rescatado del poder de todos los enemigos que lo rodeaban. ¿Saben qué? Este libro es considerado por los eruditos como un libro el libro de la tarea inconclusa. Es un libro es un pueblo que no terminó y nunca realizó el propósito por el cual Dios los había llamado. Ustedes van a ver ciclos siempre estaban muy bien con Dios, pecaban, se metían en la aflicción, pedían ayuda a Dios y Dios los libraba. Y otra vez estaban muy bien y repetían el ciclo. ¿Y cuánta gente, cuántos que dicen cristianos están todavía repitiendo ciclos y patrones de vida por no estar tendiéndose a la voluntad y el propósito de Dios? Y no cumplen realmente el propósito de Dios. Y estas personas, en lugar de estar viendo lo que la gracia de Dios había hecho en el pasado, no se olvidaron de Dios. Y Dios dice a través de los salmos, a través de las escrituras, de todo el Antiguo Testamento, nos dice y nos repite una y otra vez que debemos estar continuamente recordando de dónde Dios nos sacó. Ese es el testimonio. Ustedes acaban de haber estado estudiando los salmos, y ahí en los salmos encuentras tantos testimonios del poder y de la gracia de Dios. Ellos dejaron de recordar esa gracia. Nehemías también, en el capítulo 9, en el verso 16 y 17, menciona cómo el pueblo de Israel rechazó al Señor en el desierto y quiso volver a Egipto. Dice: pero ellos y nuestros padres fueron antiguos, no quisieron obedecer tus mandamientos, se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. Pero tú nos abandonaste porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Olvidar la gracia pasada es olvidar acerca de las maravillas de Dios. Y cuando nosotros estamos en momentos difíciles, muchas veces se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Y este pueblo de Israel pensaba que era mejor estar en la esclavitud. Y hay muchas personas que dicen todavía: pues antes estaba mucho mejor, ¿verdad? Me iba muy bien en el trabajo, ¿verdad? Ahora que soy cristiano, pues me va como en feria, no veo una. Pero ese le engaño tan sutil que se mete en los corazones, que eso nos impide poder avanzar hacia lo que Dios tiene en el futuro. No debemos olvidar ese punto, no debemos olvidar las grandes maravillas y obras tan poderosas que Dios ha hecho en la vida del pueblo de Dios, pero también en nuestra propia vida. Pero no solamente menciona el Antiguo Testamento personas que fallaron en atesorar la gracia pasada, sino que también nos habla de un hombre llamado David, que él sí atesoró la esperanza gozosa de la gracia pasada. En el Salmo 63, en el verso 6, dice lo siguiente: en mi lecho, cuando me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. ¿Qué pensamos nosotros en una noche? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos meditando? Todo lo que pasó en el día, ¿verdad? Pero David dice: yo me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche, a la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi Dios. Él recordaba continuamente la gracia de Dios. De hecho, vemos algunos testimonios de David donde él literalmente se riega con lágrimas y canta, ¿verdad? Porque había una profunda aflicción, pero sin embargo, él estaba consciente de quién era Dios y de quién era su adorador. Nosotros podemos cantar también de alegría recordando la protección continua de la gracia futura de Dios y que Él está aquí, que estamos seguros bajo las alas de Él. El Salmo 91 es un salmo muy conocido también por nosotros. Dice que Dios es nuestro refugio, nuestro consuelo. El Dios dice bajo la sombra de Dios. Es un salmo tan maravilloso, pero que nos recuerda
los atributos y la grandeza de Dios son cosas que debemos estarnos recordando. Isaías 46:9 nos dice: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Qué descanso y consuelo para nosotros de saber las últimas palabras de este versículo, de que Dios dice, cumplirá, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. ¿Verdad? Porque dice, yo envío mi palabra no volverá a mi vacía, sino que cumplirá todos los propósitos. Si usted está recibiendo la palabra de Dios en su vida, Dios, estamos seguros que Dios cumplirá todo su propósito en su vida, porque Él es Dios, porque Él lo dice, porque lo que estamos leyendo es palabra de Dios para nosotros, es la autoridad máxima para nosotros. En el Nuevo Testamento nosotros vemos cómo la gracia de Dios ha venido a través de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en el Evangelio de Juan, que la ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Encontramos en el Nuevo Testamento que esa gracia para nosotros es la más grande y maravillosa gracia en toda la historia del mundo, pero ya es pasada. Fue hace cerca de 2000 años para nosotros, y mencionamos nosotros y entendemos por la palabra de Dios que Jesucristo, el Hijo de Dios, ya ha vencido al mundo y ha hecho una obra tan decisiva en nuestras vidas, en los corazones de aquellos que se han arrepentido genuinamente delante de Él. Ha hecho una obra tan decisiva que por eso estamos aquí esta noche. ¿Sí o no? Las personas que no tienen a Cristo, hay un veredicto para sus vidas. La gente dice, yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera, estoy muy bien, no hay culpabilidad, etc. ¿no? Pero si cuando me vaya a morir, ya como que me falta poquito, entonces voy a tomar una decisión. ¿Qué les ha pasado que digan? Hasta uno lo decía, ¿no? Hasta uno lo decía. Sin embargo, el veredicto ya está ahí, ya está dicho para nosotros. ¿Cuál es el veredicto? En Juan capítulo 3, verso 18 dice que el que en él cree, ¿ya? No es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. O sea, la persona dice, yo no me puedo decidir todavía por Cristo. Pero la verdad es que, según las Escrituras, ya ha tomado una decisión. Ya ha tomado una decisión. Y el veredicto ya está dado aquí. Lo único que haya que cuando estemos en el trono blanco, lo único que va a hacer es rectificar lo que ya estuvo viviendo en esta tierra. Por eso, nosotros vemos en Hebreos, ¿verdad? Dice que de la manera que está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Manos de Dios, nadie se va a burlar. Nadie se va a burlar de Dios y toda persona tiene que tocar sus rodillas. Y para eso tenemos que leer Romanos, capítulos 2 y el 3, y Pablo llega a la conclusión cuando el Espíritu Santo dice que todas las personas están bajo pecado y están, dice, destituidos de la gloria de Dios. Ya está la sentencia, ¿verdad? Ya está la sentencia, está el veredicto para aquellos que no han decidido a Cristo. Por eso necesitamos rendir nuestra vida al Señor, porque esa es la obra tan decisiva y tan maravillosa que Dios puede hacer y hace en nosotros. ¿Qué tan maravilloso puede ser que en aquel entonces, cuando fue el tiempo de la Pascua, dicen los historiadores que había 100,000 corderos que eran sacrificados? Imagínense 100,000 corderos. Ahora, un cordero lo examinaban tres días. Al Señor Jesús lo examinaban ¿cuántos días? Lo examinaron 3 años. Y dice la Escritura que no hubo maldad ni hubo engaño en su boca.
De esos 100,000 corderos, ninguno fue el que fue acepto para Dios, ¿no? ¿Cuál fue acepto para Dios? El Hijo de Dios, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? En mi complace. Y solamente el Hijo de Dios, de hecho, dice en Hebreos, que no fue dado por el hombre, sino que Dios dio a su Hijo, ¿verdad? Gracias a Dios, porque nosotros no pudimos proveer, se preparaste el cuerpo, y el Padre dio a su Hijo por nuestros pecados. Eso debe de ser para darle toda la gloria a Dios, para que Él pueda llevarse toda la alabanza, porque no es de nosotros, es su maravillosa gracia de Dios. Título 11 nos dice: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Nos dice: les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas con los patriarcas. Todas las promesas que nosotros veamos en las Escrituras tienen que ser a través de Jesucristo. No podemos tomar promesas nomás porque las veamos. Todas son en base a Jesucristo, porque dice que Él es el amén. En Él se cumplen todas las promesas. Cuando estamos unidos a Cristo, entonces son nuestras las promesas de Dios, que se han sido dadas a Cristo y son para el pueblo de Dios, que son nosotros. Entonces, en ese aspecto nosotros tenemos esperanza si tenemos la gracia de Dios a través de Jesucristo. Podemos tener esperanza hacia el futuro, de saber que las promesas de Dios que no caen, ¿verdad?, tierra, porque se cumplirá toda la palabra de Dios que ha dicho a veces. Pero hay dos impedimentos para que podamos, o dos enemigos para que podamos tomarnos acerca de esta gracia futura. Y uno de los enemigos es la ansiedad. Mateo 6:25 nos dice lo siguiente: 6:25 al 34 nos dice Jesús en 4 ocasiones que no debemos de preocuparnos. Por eso les digo, dice Jesús, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de ustedes, por más sencillo que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitan de todas estas cosas. Pero busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Basta de cada día sus propios problemas. ¿Cuántas veces hemos hablado acerca de este versículo? Cuando hablamos por los días con las ofrendas, pero la realidad es que el temor, la ansiedad, la preocupación son cosas muy latentes, son palabras muy latentes hoy en día en nuestra sociedad. ¿Cuándo ibas a ver un psicólogo que te tratara acerca del estrés o acerca de la ansiedad? Eso viene hace 40, 50 años atrás. O sea, realmente esto es algo muy nuevo que está pasando, pero la preocupación que está sucediendo aquí es una preocupación que le estaba atrayendo a todas las personas que estaban siguiendo a Jesús. O sea, quiere decir que no solamente los gentiles que estuvieron en el pueblo de Dios tenían ese tipo de preocupaciones, sino que dentro del pueblo de Dios hay personas que están viviendo con ansiedad, con temor, con preocupación y con estrés.
grandes niveles. Entonces la ansiedad es en esencia una respuesta inadecuada a la luz de las circunstancias. El estrés y la presión no son los enemigos. Podemos tener presión, ¿verdad? Cuando hacemos, por ejemplo, un evento, tenemos estrés, estamos con muchas cosas ocupados, tenemos preocupaciones por nuestros hijos, por nuestro pareja familiar. Son preocupaciones que son, vamos a decir, dentro del término sano, pero cuando eso gobierna nuestros pensamientos, ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque pensamos que nosotros podemos manejar con nuestros pensamientos las circunstancias que nos rodean y es donde está en peligro. Entonces, hay un doctor en los Estados Unidos llamado Charles Mayo, de la revista American Mercury, y él dijo lo siguiente, dice, jamás conocí a una persona que muriera por trabajar en exceso, pero sí he conocido a muchos que murieron de la preocupación. Y en lo físico dice lo siguiente, la preocupación afecta adversamente el sistema circulatorio, el corazón, las glándulas y todo el sistema nervioso. Una de las cosas que me empezó a suceder a mí cuando estaba pasando lo que nos pasó a nosotros, la situación, me empecé a preocupar. Yo decía, mi hijo, ¿qué va a pasar con mi hijo? Ahora que todo lo que habíamos planeado, pensado, etc., me empecé a preocupar. Entonces, yo decía, Señor, la perdí. Hasta eso tenemos que cambiar el lenguaje, ¿no? A veces agarramos el lenguaje de la gente, porque la gente me decía, ¿perdiste tu esposa? Y yo decía, sí, es cierto, la perdí. Y yo decía, Señor, la perdí a mi esposa. Me dice el Señor, ¿a quién perdiste? No, pues a mi esposa. ¿Cuándo la compraste? ¿No te costó? Es mi hija, no es tuya. Todas las almas son mías. Porque ella está segura de estar conmigo. Entonces eso me dio un descanso. Saber que yo no soy, gloria a Dios, yo no soy el hacedor, es Dios que tiene control. Pero la preocupación, lejos de afectar solamente lo físico, en lo espiritual sucede algo muy fuerte. Cuando nosotros nos preocupamos, le estamos diciendo a Dios, yo creo que tú moriste por mí en la cruz, sí es cierto, me perdonaste de mis pecados, pero en esta situación no creo que pueda confiar en ti. Hay gente que cree de esa manera. Hay gente que no está confiando en Dios de esa manera y lo que está haciendo es darle un golpe a la persona y al carácter de Dios. Eso es lo que sucede en nuestra vida. Porque no estamos confiando en lo que Él ha dicho en su palabra. Entonces la ansiedad no es pensar muchas cosas y mantener nuestra mente ocupada en muchas cosas. La ansiedad es pensar mucho pero en la dirección incorrecta. Por eso vez tras vez nosotros vamos a ver en la Escritura que debemos nosotros ser llamados a meditar en la palabra de Dios. Que nosotros le dijo a Josué, tú tendrás éxito si tú meditas la ley de día y de noche. Que no dijo en el Salmo 1 que el varón, ¿verdad? El varón será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, sí, pero primero tiene que meditar en su ley de día y de noche. Y la palabra meditar es hablar. Yo no sé cómo usted lee la Biblia, pero debemos leer la Biblia en voz alta. Porque la fe viene como el oír por la palabra de Dios. Porque estamos oyendo que continuamente y muchas veces lo que estamos oyendo son nuestros propios pensamientos. Entonces, necesitamos meditar en su palabra y no meditar en Dios y sus promesas, sus propósitos, más que estar pensando en nuestras preocupaciones o nuestras situaciones. Por eso la raíz de la ansiedad es la falta de confianza en todo lo que Dios ha prometido ser para nosotros en Cristo Jesús. No significa que cuando estamos pasando por una situación, no significa que no somos cristianos, porque a veces lo ponemos muy espiritual, ¿no? Yo no debería estar en tristeza, yo no debería estar preocupado. No, lo que significa es que nuestra fe está bajo ataque. Y
tenemos que contrarrestar, tenemos que luchar, pero con las armas de Dios. Salmo 56 dice: en el día que temo, yo en ti confío. El salmista era un hombre de Dios. Sin embargo, él reconocía que en los momentos oscuros, en los momentos de temor, él podía echar mano en la confianza de Dios. Primera de Pedro 5:7 nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. ¿Verdad? A veces lo ponemos hasta en el Facebook, ese versículo, ¿no? Pero ¿qué dice el versículo 6? Dice: sométete, humíllate bajo la mano soberana de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque ninguna persona puede echar la ansiedad sobre Dios si primero no se humilla. Por eso vamos a humillar, reconocer que nosotros no podemos. Y la realidad es que, ¿qué circunstancias podemos manejar nosotros? ¿Habrá alguna circunstancia que podamos manejar, que tengamos control? Por ejemplo, mañana, ¿alguien puede decir que mañana va a vivir? Pues no. ¿Verdad? Estamos muy a gusto aquí, en un día, de repente te enfermas, te en cama, y allá nos vemos con el Señor, ¿no? Recuerdo que pasó con mi esposa. En menos de una semana, ella fue lo que logró. Entonces, debemos refugiarnos primero bajo la mano soberana de Dios, y entonces podemos echar nuestra ansiedad, nuestra preocupación a Dios. Por eso muchas personas, muy pocas personas son personas de oración, pero muchas personas no están orando. Y eso me comentaba Jesús, estamos hablando de la oración, y es una realidad en todas partes. Porque una persona que no ora es una persona orgullosa. Una persona que no ora es una persona que no está reconociendo que Dios tiene el control de todo. Y la verdad es esa: Dios tiene el control de todo. Lo único que nos hace a nosotros es una invitación, unirnos a lo que va a hacer en nuestra vida, en nuestra sociedad, de lo que sea. Entonces necesitamos descansar en las promesas de Dios. Isaías 41:10, lo voy a decir nada más. Salmo 32:8 y Romanos 8:31 dice: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Entonces tenemos las promesas de Dios para nosotros, y debemos de estarlas atesorando, debemos de estarlas guardando, debemos de estarlas asimilando nosotros. De tal manera que podamos hacernos uno con las promesas de Dios. Había una persona que empezaba a caminar con el Señor y llegó con su pastor y le dijo: pastor, pues mire, aquí está una promesa, mira. No, le dijo: pastor, esa promesa era para el pueblo de Israel, no te pertenece. Llegaba a su casa y rompía esa parte de la Biblia. La siguiente semana llegaba: pastor, mira, aquí hay una promesa. No, esa no era para ti, era para David. Llegaba, no, pues ya cuando ya un día llegó a la congregación, llegó con la pura pasta. Entonces le dice: pastor, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué tu vida dónde está? Pues usted me dijo que todas las promesas eran para otras personas, pero no para mí. Y la verdad, hermanos, es que todo el contenido de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, está enlazado a la maravillosa promesa de Dios para nosotros. Gloria a Dios, ¿verdad? Y nos podemos regocijar cómo va trabajando Dios, va haciendo su obra, y vemos la culminación en el libro de Apocalipsis de todas sus maravillosas promesas y sus designios para Él, pero también nos incluye a nosotros. Gálatas 2:20 es un versículo muy conocido, dice: con Cristo he sido crucificado. En unas versiones dicen: estoy, ¿verdad?
se quieren ver como en esos cuadros, ¿no? que se ven con las imágenes, está un Cristo ahí agonizante, triste, golpeado, humillado, ¿verdad? Y dicen, yo también estoy así, como cristiano, yo también estoy así, golpeado, como enfermo, pero no, el original dice, he sido, y ese tiempo es pasado. Y ya no soy yo, dice Pablo, el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Es un versículo muy conocido, pero es una promesa también para nosotros. Y es una declaración para nosotros de que ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nuestras vidas. Entonces la única vida que me queda por vivir es en la gracia futura. El pasado yo no lo puedo cambiar, usted no lo puede cambiar. Es más, ni siquiera Dios puede cambiar el pasado. Siempre. Todo lo que nos queda vivir, todas las expectativas que yo tenga ahorita, que usted tenga, son expectativas. Toda la gracia, el poder, el amor que vengan a mi vida son con la vida a una expectativa futura. Lo mismo para usted. Entonces, si nosotros solamente meditamos en promesas que tuvimos en el pasado, no nos extendemos hacia el futuro, estamos acabados. Muchas personas están viviendo solamente en promesas del pasado, en cosas que, yo leía mucho la Biblia, y ahora no, pues que antes, ¿no? Antes, yo me acuerdo que me levantaba a las 4 de la mañana a orar, y ahora, ¿por qué no? No hay algo continuo en sus vidas, se quedan con las glorias, con las emociones solamente del pasado. Entonces, no debemos estar en eso, debemos de avanzar. Entonces, el primer enemigo es la ansiedad. El segundo enemigo que nos impide tomarnos de esta gracia futura es la depresión o el desánimo. En los años 50, un pastor, Martin Lloyd Jones, él se dio cuenta de una situación que estaba sucediendo en su congregación, y era de que muchas personas estaban sufriendo de alguna manera o algún grado acerca de la depresión. Entonces él, como cardiólogo, fue con algunos compañeros, hizo algunas investigaciones y se dio cuenta de que la depresión era causada en lo espiritual. Dice, toda causa última de toda depresión espiritual es la incredulidad. Esa fue la conclusión a la cual yo sacó una serie de sermones, fueron como 24, lo editaron en un libro y sacaron el libro que se llama Depresión Espiritual, sus causas y su cura, porque en aquel entonces no había los medicamentos ni el tratamiento adecuado para lo que es la depresión como hoy en día. Hoy en día tienes una depresión, te dan una pastillita, ¿verdad? Bueno, algunos la dan, sí, no sé, se quita. Entonces, eso es lo que llevó a la conclusión. Y dice el Salmo 42, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Y él dijo lo siguiente: antes de que el alma te predique a ti, tú predícale al alma. Y eso es maravilloso, porque cuando una persona está pasando por depresión, es algo horrible. Tuve el caso de un amigo que estaba pasando por una depresión. Él vendía camisas por toda esta región, esta Culiacán, y yo lo acompañaba. Resulta que cuando estábamos en el hotel, cuando él se levantaba en las mañanas, decía: no voy a vender ninguna camisa, la gente no tiene dinero, está muy ruido todo. Empezaba a solo decir. Yo le decía: no, Dios está con nosotros, y empezaba a orar por él, vamos a vender muchas camisas. Incluso yo andaba vendiendo camisas cuando realmente ni vendía camisas. Y me dedico a eso, pero es muy horrible cuando
está bajo la misma depresión. Y es muy importante porque lo que dice este hombre Martin Lloyd Jones, porque el alma muchas veces nos está predicando a nosotros al empezar la enfermedad. No te va a ir bien, ¿para qué vas a trabajar donde mismo? Tu patrón, ya sabes cómo es. Esa es una serie de cosas, nadie te quiere, no te busca nadie, el pastor ni te saluda, etcétera, etcétera, y así te vas, ¿no? Y el alma está todo quedando en el sentimiento a flor de piel, pero lo que tenemos que hacer es predicarnos el Evangelio a nuestras vidas. A veces pensamos que el Evangelio es solamente para aquellas personas que no conocen a Dios, pero el Evangelio también es para nosotros. Continuamente tenemos que predicarnos el Evangelio, la gracia de Dios, el poder de Dios, la salvación de Dios en nuestras vidas. Si dejamos de estarnos predicando el Evangelio, estamos dejando de ver la maravillosa obra de Dios, de aquello de donde Dios nos ha sacado. Estaba con una amiga y estamos recordando alguna situación y yo le digo, eso fue como hace 20 años. Tú estabas muerta, en ese entonces tú estabas muerta en tus delitos y pecados. Así ha sido el que hago yo personas. Y dice ella, no es para nada. Pues cuando no recordamos de dónde Dios nos sacó, y de aquello, de aquella podredumbre, de aquel cochinero donde estábamos, entonces no podemos maravillarnos de la bendita gracia de Dios. Por eso debemos de librar una guerra contra el desánimo con las armas de Dios. Personas luchan contra el desánimo, pero de una manera inadecuada. Empiezan a entrar con el alcohol, empiezan a usar las drogas, empiezan a usar la pornografía, empiezan a usar los juegos de azar. Y tenemos un montón de personas que están en una depresión tan terrible, pero ellos muchas veces no se dan cuenta. Nosotros como hijos de Dios que tomamos la palabra de Dios en serio, debemos luchar con las armas de Dios, y esto viene a través de su palabra. En Salmo 73, 26 nos dice el salmista: mi carne y mi corazón desfallecen. Si se hubiera quedado el versículo ahí, eso es algo terrible, porque el alma le está diciendo, ¿sabes qué? Estoy acabado. Cuando a mí me preguntaban cómo me sentía, llegó un momento en que tuve que poner en internet: no me preguntes cómo me siento, pregúntame qué es lo que creo. No sé si lo viste eso. ¿Sí? Porque mi sentimiento te va a decir que estoy desusado, ¿ya? Estoy acabado, pero qué es lo que creo, eso es lo importante. Y eso es lo que debe de marcar la pauta para nuestras vidas. Dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y eso debe de ser una certeza para nosotros. Entonces el salmista no se rinde, lucha contra la incredulidad, lanzando un contraataque. Y nosotros estamos contraatacando los ataques de nuestra alma, de nuestro enemigo, a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Satanás pinta el desánimo por mentiras. Y a veces Satanás usa personas, porque a mí personas me decían: oye, ¿qué va a pasar con tu vida? ¿Qué va a pasar con la congregación? Yo a veces me preguntaba si realmente eran cristianos los que me estaban diciendo, preguntarme eso, ¿verdad? Porque verdaderamente eso no debe de palabras. Debemos estar anclados en la verdad de Dios, que es lo que Dios tiene para nosotros. Satanás dice: se acabó, nunca más vas a ser feliz, jamás vamos a volver a ser fuerte, tu vida nunca tendrá más propósito y no hay mañana después de esta noche. Esas son las mentiras que pinta Satanás. Y su pintura es de una manera sombría, es una manera oscura. Pero nosotros, cuando vemos en la palabra de Dios, nosotros vamos a darnos cuenta que la ley de Dios en efecto revive el alma. Dice el salmista: vivifícame según tu palabra. Y vamos a ver en el Salmo 119 cómo los hombres continuamente, en las aflicciones, en los dolores, continuamente echaban mano a la palabra y al poder de Dios. Dios en verdad conduce a manantiales de agua viva. El Salmo 23 nos dice que el Señor nos guarda nuestra alma, ¿verdad? Nos lleva a los pastos, nos da el alimento, nos da la protección, nos da la dirección, de tal manera que podemos ver el cuidado y la dirección de
de nuestro pastor. Y también podemos ver que la alegría ciertamente llegará con el mañana. Por la noche no habrá lloro. Hay un tiempo que tú vas a llorar, pero también a la mañana vendrá la alegría. No te preocupes. Ahorita estamos en la oscuridad, pero vendrá el mañana para nosotros. Estamos esperando solamente. Entonces debemos de aprender a luchar contra el desánimo, y eso se dice que debemos de hacerlo a través de predicarnos la verdad de Dios en cuanto a Dios primeramente y el futuro que nos ha prometido. Continuando con Proverbios capítulo 3 en el verso 3, creo, dice: no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Una de las cosas que es muy tentador en los momentos difíciles es empezar a interpretar cada una de las situaciones que nos pasan en nuestra vida. Pasamos a buscar, ¿verdad? ¿Qué habrá sido esto? ¿Qué habrá sido lo otro? Y yo me perdía con tantas preguntas que me hacían. Incluso había un momento en que le comentaba a Gerson de que cuando me detectaron a mí la H1, yo empecé a preguntarme si yo fui el que le infecté ahí, y eso empezó a darme muchas vueltas. ¿Recuerdas eso que te comenté eso? Y resulta que un doctor que no va a la congregación, y que fue un domingo, porque a mí me dijeron el dictamen, me dijeron un viernes, y el domingo fue a la congregación, un doctor que había estado en una junta a nivel estatal para que haga la cuestión de la influenza. Empezaron a mencionar el nombre de mi esposa, y dice: tengo un sentir, dice, mi corazón de ir a ver a pastoral. Entonces él, cuando llega a la congregación, me dice: mira pastor, yo no vengo a su congregación, mi esposa viene a la congregación. En segundo lugar, no tengo permiso yo para venir un fin de semana. Me dieron permiso, no sé por qué, pero me dieron permiso, y yo quería venir aquí a la congregación a hablar contigo para poder contestar algunas preguntas que tal vez tú te has estado haciendo. Y yo todavía le digo: a ver, ¿cuáles preguntas? Y él empieza a responder las preguntas que yo me había estado haciendo. Y era algo de parte de Dios, porque realmente la convicción que había en mi vida, Dios usó a esa persona para poder decir que ni ellos tenían la capacidad para poder detectar ese tipo de enfermedad, y que yo tampoco no podía verla detectar. Y eso me dio mucho descanso para mi vida. El caso de Job es un caso muy tremendo, porque en cuestión de momentos, minutos, este hombre perdió todo lo que tenía: propiedades, familia, excepto su vida y a su esposa. Sus amigos llegaron, estuvieron con él en un momento de duelo por algunos días, pero pasando el duelo, ellos empezaron a interpretar cada una de las situaciones que estaban pasando por él. Y si nosotros leemos la escritura, vamos a ver el principio de Job, vamos a leer que varón era un varón recto, temeroso de Dios y apartado de Dios. Incluso Dios podría decir de Job: no has considerado a mi siervo Job. Todas las cosas que sucedían de Job se dieron primero en el cielo, en la presencia de Dios. Job no sabía, pero algo estaba Dios tratando el corazón y el carácter. Estaba realmente siendo probada su fe en esos momentos de tragedia. Lo que Dios quería demostrarle era que la fe salvadora no podía ser destruida por la tragedia. Job empieza a preguntar: explícame por qué estoy pasando esto. ¿Y qué le dice Dios? Te voy a contestar. ¿Qué te voy a contestar? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los confines de la tierra? Cuando yo hice los abismos. ¿Dónde estabas tú? Tu entendimiento es muy limitado, y empieza Dios a revelarse de una manera grandiosa a la vida de Job.
Llegamos al Salmo 42, al capítulo 42, y dice: oh, te oías que había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. No hay una interpretación que podamos tener nosotros acerca de lo que nos sucede. Dios tiene la respuesta, Dios tiene un propósito. Me dicen a mí: oye, cuando llegues allá, le vas a preguntar a Dios por qué sucedió esto. Que luego preguntar si Él es soberano. Él sabe lo que hace, Él sabe. ¿Qué puedo tener yo para yo preguntar a mi canto? No. Dios es fiel. Eso debe quedar bien claro. Dios es fiel y Dios también es todo sabiduría. A veces declaramos que Dios es todopoderoso, pero pocas veces declaramos que Él es sabiduría también. Y Él sabe por qué hace las cosas como las hace. Por último, nos dice el versículo que Él enderezará nuestras veredas. Y esto significa que Dios abrirá paso, construirá un camino delante de nosotros. Una de las preguntas que me hacían era: ¿cuál era el proyecto de vida de aquí en adelante? Y a veces me río de las preguntas que me hacen. Pero el proyecto de vida que yo tengo es mi hijo. El discípulo que tengo no es la congregación, es mi hijo. Ese es mi trabajo. Entonces, cuando ya tenemos en claro el objetivo de Dios, podemos caminar. Pero si honestamente lo veo de esta manera, digo, honestamente no sé de qué manera lo voy a hacer, pero Él ha prometido que Él enderezará las veredas. No sé de qué manera tú vas a caminar, pero tú tienes que agarrar de tu mano. Si tú confías en Dios y tú dejas de estar cumpliendo tus propósitos en tus propias sabiduría, entonces Él enderezará tus veredas, porque todo va a ser para la gloria de Dios. Las últimas palabras del Señor Jesús, con esto quiero terminar. Las últimas palabras del Señor Jesús en la cruz fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No hay lugar más seguro en que estemos nosotros que no sea en las manos de Dios. Por eso es que yo te invito a que tú pongas tu confianza en Cristo de todo tu corazón. Dejemos de estar confiando en nuestra propia sabiduría. Dejemos de estar interpretando lo que nos sucede. Permitamos que Él se lleve toda la gloria, porque Él ha prometido que Él enderezará nuestras vidas. Señor, te damos gracias esta noche, Señor. Te adoramos, Señor, porque eres digno de toda la gloria, de toda la alabanza, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti con todo nuestro corazón, Señor. Que podamos caminar, Señor, de tu mano, a leer tu palabra, Señor, a tomarlas, tus promesas, creerlas, de verlas en Señor. Y que caminemos, Señor, de tal manera que no interpretemos lo que nos sucede a la luz de nuestra propia sabiduría, sino confiar en tu sabiduría, Señor. Y sabemos que a partir de eso, Señor, tú harás con tu propósito y tú enderezarás nuestras veredas.